vamos a grabar acá, perdón, ahora sí. Dice, el dicho dice, Imeina nili mili, si yo no estoy para mí, ¿quién soy? Y si no es ahora, imloach shabe matai, y si no es ahora, ¿cuándo? O sea, si yo no veo por mí, ¿quién va a ver? Y si no es hoy, ¿cuándo? Hay que ver por nosotros mismos y valernos por nosotros mismos y echarnos porras a nosotros mismos y echarle ganas. O sea, no queda de otra, no queda de otra, porque si no es ahora, ¿cuándo? Y si no lo voy a hacer yo, ¿quién lo va a hacer? O sea, tenemos que estar fortalecidos siempre para ver el día de mañana. Dice uno que a veces uno se cuida y trabaja duro, y el día de mañana se descuida. Se pasó trabajando como burro toda la vida y descuidó su salud y no se fijó en otras cosas. Y el día de mañana tiene que preocuparse por ver por su salud. Creo que debemos de ver por nosotros mismos desde ahorita, no esperar a que no sé qué pase después, a ver qué voy a hacer. Sí, entonces tratar de estar sanos desde jóvenes para los últimos días de nuestra vida, tratar de vivirlo lo más digno posible que se pueda y fuertes, tratar de que no dependamos de nadie. Yo le pido a Dios que hasta el último día de mi vida esté fuerte y no necesite depender de nadie, desde Hashem. Bueno, hoy tengo un tema hablando de los profetas y los jueces. Estamos, hoy vamos a hablar de Sansón, el famoso Sansón. Y desgraciadamente muchas veces a lo mejor vieron la película, no sé, vemos cosas y nos cuentan historias, pero vamos a ver qué la Torá nos habla, qué es lo que la Torá nos dice sobre este famoso Sansón. Vamos a ver qué lindo, como, claro que hay muchas cosas que no se saben, hay historias en la Torá que apenas si nos mencionan un poquito de estas personas y son como personajes muy secretos o no, o sea, como que no se sabe mucho, y a veces la gente se inventa historias y no son realmente lo que realmente fue, ¿no? Entonces, vamos a ver, para entender lo que estábamos hablando. Estamos hablando de los filisteos. Los filisteos, ¿quiénes eran los plishtim? En hebreo es plishtim y en español los filisteos. Los filisteos sabemos que era un pueblo militar súper grande, estaba sobre los israelitas, tenía una supremacía enorme. Ellos, los israelitas, los judíos, estaban bajo su mando siempre, estaban en el yugo de los filisteos siempre. Los filisteos fueron un pueblo marinero. Ellos más o menos probablemente migraron del área Egea, cerca de Grecia, hace más de 3.200 años. Esos se asentaron en la costa oriente del Mediterráneo, desde la costa sur de Israel hasta el Líbano. En el área costera sur de Israel se establecieron y ellos eran una confederación enorme de 5 ciudades que formaba más o menos formaba Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gat, Ekron. Eran ciudades bastante grandes y eran poderosos. Durante el periodo de los jueces, ellos estaban siempre en guerra constante contra las tribus de Israel. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado qué pasaba con los pueblos de Israel? Ellos se asentaban, sembraban, cosechaban, trataban así, y antes de cosechar, ya llegaban estos y les saqueaban todas sus cosechas, sus ganados y todo se los robaban, y era una cosa horrible, hasta violaban a las mujeres como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, era una guerra constante con las tribus de Israel. Ellos intentaban constantemente alejarlos de la costa, no querían que estuvieran en la costa cerca del mar, y ellos querían que se fueran a las regiones montañosas internas del país, que no estuvieran al alcance de los medios para poder progresar. Entonces, bueno, vemos en la historia que las excavaciones nos muestran que los filisteos
A pesar de que la palabra filisteo en español tiene un significado así, era culturalmente muy sofisticados. O sea, mucha gente cree que los filisteos no eran sofisticados y sí lo eran sofisticados. Habían perfeccionado herramientas de armas de hierro, como lo habíamos hablado, y habían obtenido una importante ventaja sobre los israelitas y sobre todos los vecinos. Tenían tecnología avanzada, era una cosa impresionante. Era una cosa impresionante. El código de entrada, por favor, corran la voz, es Torah en mayúsculas. T-O-R-A sin acento, todo mayúsculas. Entonces, todos era impresionante. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Los padres de Shimshon eran Manoa y ya estoy dando la clase, ya estoy en clase. El código de entrada es Torah, todo en mayúscula. Entonces, los papás de Shimshon eran Manoa y Tlalponit. Manoa y Tlalponit eran tzadikim, eran hombres justos, pero ellos no habían contado que iban a tener una bendición al tener un hijo especial. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que iban a tener esta bendición, iban a tener no se imaginaban qué les esperaba el futuro. Entonces, vemos que la historia alrededor de nosotros, en las telenovelas, en las películas, en lo que escuchamos, en los cuentitos de los niños, transgiversan la información y siempre nos ponen la gente, somos todos nosotros ignorantes. Cuando no conocemos de un tema, nos consideramos ignorantes. O sea, yo me considero ignorante en tema de mil cosas. O sea, hay tantas cosas que yo no sé, que soy ignorante en muchos temas. Entonces, a mí no me ofende que me digan que ignoro tal tema o soy ignorante en tal tema. Entonces, la gente realmente son ignorantes. Son ignorantes, o sea, somos ignorantes. Entonces, la gente cuando no conoce el tema, no sabe cómo comunicar, cómo transmitir y comunican cosas que no son correctas. Entonces, sin duda, el juez Shimshon, estamos viendo que hay cosas limitadas en penetrar las enseñanzas que nos transmiten en el Tanaj. O sea, la gente no sabe transmitir las cosas del Tanaj. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Vemos que hay muchas cosas que sí, ahorita vamos a aprender algunas cosas y vamos a enfocarnos un poquito en el tema, ¿no? Vamos a ay, qué pena, es que hay una señora que siempre entra y no está pudiendo entrar. Ya le estoy escribiendo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Vamos a, antes de continuar, vamos a aclarar que los jueces, como lo hemos visto, son los jueces que siempre, ¿qué hacían? El pueblo de Israel se desviaba, caía, y Hashem nos mandaba un juez para liberarnos. Ese juez no era tanto un libertador, sino era un guía espiritual, era un guerrero, era todo junto. Era un juez, era realmente un tzadik, era justo que dirigía a la nación. Entonces, vamos a ver qué pasa. Los jueces eran los justos y fieles de la época. O sea, a las palabras de los sabios, o sea, tenían que cuidar la Torah, tenían que ser conocedores de la Torah. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa. Después de la muerte de Yoshua, ya vimos que estuvo Débora también, antes estuvo Débora y estuvo otros jueces que no son nombrados tanto, ¿ok? Ya nosotros nombramos a algunos y nombramos a Débora, pero vemos que después de Yoshua Ben-Nun fue un desastre, porque era una caída y una subida, todo el tiempo. Entonces, todos estos gobernantes eran los que encauzaban al pueblo durante varios siglos.
hasta que llegó el primer rey, que fue Saúl. Esto no conformaban ellos una dinastía, sino que, ¿qué pasaba? Pertenecieron respectivamente a diferentes tribus cada uno. Cumplían a veces de generales, eran gobernantes, eran guías espirituales. Cada uno de ellos defendía al pueblo de Israel en manos de los vecinos. Los vecinos eran belicosos, eran todo terrible, eran, como mencionamos, eran lo peor. La cosa más baja que ustedes se pueden imaginar, lo que sucedía, eran bandas de atacantes despiadados, no sabían, invadían el país de una manera terrible y sometían a la gente, a los hebreos, a los israelitas de una manera terrible. Y al mismo tiempo, los jueces eran los que corregían al pueblo de Israel para que hicieran teshuvá. En el momento que hacían teshuvá, que era arrepentirse y acercarse a sus tradiciones, a los principios y a las bases que Hashem le había dado, era otra vez cuando el pueblo otra vez se levantaba y había paz. Y en ese momento otra vez volvían a caer. O sea, como dijimos, y lo vuelvo a mencionar, cabezones, ¿verdad? Entonces, la jerarquía, la gloria de cada juez dependía del mérito y el nivel espiritual de nosotros como pueblos. O sea, el mérito del pueblo era lo que le daba la fortaleza al juez en ese momento. Entonces vamos a ver el caso de Shimshon. Shimshon es Sansón, ¿ok? Shimshon fue uno de los últimos jueces. Él nació en una familia de la tribu de Dan. La tribu de Dan, ¿se acuerdan que Jacob bendijo a sus hijos? Cuando estaba ya en el lecho de la muerte, llamó a todos los hijos que eran las tribus de Israel y a cada uno lo bendijo, pues bendijo a la tribu de Dan. Y vamos a ver que de ahí nació Shimshon. Jacob, en el momento que bendijo a las tribus, él veía el futuro. Y dependiendo de lo que él veía en el futuro, él así bendijo a cada uno de sus hijos. Entonces, la tribu de Dan vivía cerca de la geografía, o sea, lo más cerca a los filisteos, que es lo que ahorita sería la Franja de Gaza. Y eran como las ciudades que dijimos que es Ashkelon, Ashdod, ¿no? Esas ciudades estaban ahí. Entonces, era más o menos en el suroeste de Israel de entonces. Entonces, en esos años, los filisteos tenían, como dijimos, el poder militar súper grande sobre los israelitas. Entonces, imagínense, la esposa de, o sea, Manoa y la mamá de Shimshon, que era Slolpoinit, eran justos, eran buenos. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se le aparece un ángel a Manoa, a la esposa de Manoa. Y ese ángel le dice a Manoa a la esposa de Manoa que va a tener un hijo especial, que va a tener un niño. Y ese niño tenía que tener una educación especial. O sea, ese niño iba a ser salvador de Israel, del pueblo de Israel. Entonces, la esposa de Manoa empezó a creer que ella tenía en su vientre al Mashiach, al Mesías. Y entonces, ¿qué le dijo el ángel? Que ese hijo era especial y que no solamente sería un guerrero común, ni tampoco conduciría a la nación por un ejército gigante, sino que sería él solito, liberaría, él lucharía solo, imagínense, contra todo el pueblo filisteo. ¿Quién iba a imaginarse eso? Que ella cargaba en su vientre a un niño que solo iba a vencer al enemigo. Él solito conduciría a la nación sin necesidad de nada. Era de una manera solitaria. Y no nada más eso, sino que ella iba a educarlo de una manera especial. Entonces, ¿qué le dijo? La educación de ese niño, ¿cómo debía de ser? Debía de ser nazir. ¿Qué significa nazir? Nazir es nazareno. Nazir debe de renunciar
¿A qué? A muchas cosas. Ella misma, desde antes de tener a su hijo, ya tenía que renunciar también a algunas cosas. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. La educación de ese niño debía comenzar desde antes de que naciera. Porque el niño no podía pasar por su sangre ni un derivado de uva. Aunque sea uva, la uvita, la fruta, tampoco. Ni la uva ni derivado de la uva. Ni antes de su nacimiento. O sea, desde que ese niño se engendre, ya no puede pasar por la sangre de la madre para que le llegue a la sangre del bebé. Nada, ni un derivado de la uva. Entonces, la misma madre se tenía que abstener de todo lo que el nazir debe renunciar. Incluso tomar distancia y debe de ser prudente también a todo aquello que está prohibido. Este fue un caso excepcional en la historia y aún así tampoco recayeron sobre todas las leyes del nazir. Entonces vamos a ver qué es increíble. Es conveniente a estas alturas que debemos de explicar un poquito lo que es el nazir. En español se llamaría nazareno, ¿ok? ¿Qué es un nazir? ¿Qué es un nazareno? Equivocadamente la gente conoce nazareno y a Jesús lo llaman Jesús de Nazaret y cosas así, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es un nazareno, qué es un nazir. ¿Qué es nazir? La Torá nos enseña, por un lado, que la palabra de la persona es santa, ¿ok? Debe cumplir con su palabra que es total al pie de la letra. Sin embargo, no recomienda que las personas se compliquen con promesas y con votos en general. O sea, si yo digo, yo me voy a privar de comer y voy a ayunar y voy a hacer esto, o los que se golpean, que se flagelan, esa gente está prohibido por la Torá. Y eso dice que es un pecado. Pero vamos a ver, la persona que hace un voto, yo voy a hacer esto y me voy a prohibir esto, es un voto que la persona hace por X circunstancias. Si Hashem me ayuda, voy a hacer tal cosa. Hay cosas que se permiten, pero hay cosas que no se permiten. Y vamos a ver qué increíble. La obligación de cada judío es obedecer la Torá. ¿Ok? Cuando se hacen los votos innecesarios, sin antes estar seguro de cumplir con lo que ya está estipulado como deber, se entra en un terreno muy riesgoso. ¿Por qué? Porque estamos pecando. Hashem sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos. Y los votos espontáneos que de repente hacemos dan apariencia opuesta y pueden ser hasta todo lo contrario. En vez de hacer un bien, estás haciendo un mal. Entonces, cuando los votos de la persona crean una situación de autoflagelación, como dijimos, de hacerte sufrir y todo esto, la Torá califica a quien asume esos votos como pecador. Porque está negando todas las bondades que Akadosh Baruj Hu nos dio. Todos los regalos hermosos que Akadosh Baruj Hu nos dio, los estás negando y está prohibido totalmente. ¿Ok? Akadosh Baruj Hu nos dio las cosas de la vida, ¿para qué? Para ser felices y disfrutar de la vida. Entonces, sin embargo, la Torá menciona ese voto, un voto que es una característica muy especial y solamente en casos muy especiales se puede ser empleado en casos detallados, como por ejemplo el caso de Shimshon, el caso de Sansón, que esa es la promesa del nazareno, de Nazir. Quien asume esta condición de nazareno, que es, fíjense, nunca debe de ser menor de un lapso de 30 días, ¿ok? Nunca es menor de un lapso de 30 días. Tiene prohibido de impurificarse con muertos. Tiene prohibido de comer o beber todo lo que provenga de la uva. Tiene prohibido cortarse el pelo. Tiene prohibido acercarse a muchas cosas que lo pueden hacer pecar. El nazareno, el nazir, puede hacer su voto por el tiempo que él decida, puede ser hasta toda la vida. Y una vez llegado al fin,
Cuando se termina de ese voto, esa promesa de que voy a cuidar tal cosa, tiene un compromiso y un cumplimiento con una ceremonia especial que se hacía en el templo de Jerusalén. ¿Y cuál era esa ceremonia? Era pedir perdón a Kadosh Baruj Hu por haberse hecho el voto. Qué interesante, ¿verdad? O sea, hace el voto y tenía que hacer una ceremonia como de agradecimiento y perdón a Hashem. La palabra Nazir, dijimos que viene de la palabra Nazer. ¿Qué es Nezer? Nezer es corona. En español dijimos que es nazareno. El motivo real por el que se puede contraer esta obligación o que tú puedes decidir que quieres ser nazareno es para tomar distancia de situaciones que te pueden hacer caer en el pecado o que te acercan al pecado. Entonces, cuando el individuo siente que corre riesgo de caer en estas cosas lejos de la espiritualidad o en el pecado, entonces se limita. Por ejemplo, ¿ustedes conocen Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo trabaja Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una persona que tiene el vicio del alcohol. ¿Y qué hace Alcohólicos Anónimos? No puede ni siquiera acercarse al alcohol, ni siquiera olerlo. ¿Por qué? Porque si lo prueba o se acerca, la tentación lo hace caer y caer. Entonces, Alcohólicos Anónimos ni siquiera tocan una gota de alcohol, porque no saben tomar, tienden a caer. Entonces, el nazir aquí era totalmente cortar de tajo, ni siquiera acercarse. O sea, todo totalmente tenía que alejarse de lo que corre riesgo de hacerlo caer. Entonces, es esperable que después de cumplir con todo este periodo prometido, se mantenga la condición espiritual que logró mediante la abstención, como el Alcohólicos Anónimos. Se abstiene del alcohol, cuando termina su proceso, normalmente ya es esperado que ya sepa decir no y no se acerque. Porque en el momento que dice sí, ¡pum!, otra vez puede caer. Entonces, todo el proceso de ser nazareno, de nazir, era eso, la preparación para el futuro, para que no vuelva a jamás acercar y que esté fortalecido frente a todos los desafíos espirituales que lo van a acechar en la vida. Él prometió cumplir un periodo y se mantiene así. Entonces, la condición es que después se mantenga y se fortalezca en todas esas cosas que lo van a acechar, todas las tentaciones que lo pueden hacer caer, ¿ok? Entonces, la esposa de Manoah, la mamá de Shimshon, le relata, le cuenta a su marido sobre el incidente de que habló con este ángel y los dos rezaron a Hashem para que el ángel vuelva y les explique perfectamente las condiciones que tienen que hacer, porque ellos no entendían. Y así sucedió. La segunda vez, la mujer llegó con el marido y le dijo otra vez lo mismo que el ángel le dijo. Pero si vemos, es igualito, lo mismito le repitió. La mismita recomendación. Pero tampoco se entiende el motivo por qué la madre debía observar las leyes pertinentes también del hijo. ¿Por qué la mamá, verdad? Entonces, está un rab, Elia Meir Bloch. Él responde que la diferencia entre ambos mensajes, entre el primero y el segundo, radica en un pequeño punto, en un detalle. En la segunda vez que el ángel se le acercó, ¿qué le dice? El ángel le recomienda a la madre no solo abstenerse del vino, sino también tomar distancia de todo lo que incluso remotamente se relaciona con la uva o las prohibiciones que el nazir tiene, el nazareno tiene. Qué interesante, o sea, primero le dice que las prohibiciones y después le dice que ni siquiera se acerca. ¿Ustedes han visto las leyes de Shabbat? Son 39 avot melajá, son 39 prohibiciones de Shabbat. Y después sobre esas prohibiciones nos pusieron límites como barreras para no caer a la prohibición. ¿Cómo se le llama a esas barreras en Shabbat?
se le llama muktzeh. Todas las cosas que son muktzeh no se pueden tocar. ¿Pero por qué no se pueden tocar si no voy a usarla? ¿Por qué? No vaya a ser que se te olvide y la vayas a usar y tengas que, y con eso vayas a hacer la prohibición. A eso se le llama una barrera. Y entonces aquí exactamente el ángel le dice, le pone una barrera. Entonces, vean qué increíble. No nada más le dijo que lo haga, ¿por qué? Porque los padres son el ejemplo para los hijos. Los padres, también el papá, no nada más la madre se tenía que abstener. Entonces al ángel también le puso, le dijo que el padre también tenía que cuidar esto. ¿Qué tiene que ver papá, mamá con el hijo, verdad? Pues es muy importante. Y esto es la enseñanza que nosotros debemos de tener en la Torá. Esta es la enseñanza que nosotros tenemos en la vida. ¿Cómo vemos que nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos? Nosotros profesamos con el ejemplo. Nosotros transmitimos lo que hacemos. Nuestra conducta es lo que se ve a raíz de nuestra conducta. El niño aprende. Acuérdense que los niños son esponjas. ¿Y qué hacen los niños? Repiten lo que ven. ¿Y quiénes son los ejemplos del hijo? Los padres. Entonces nosotros debemos de comportarnos como debe ser. Por eso aquí el ángel le dijo a la mamá, a Manoah y a la esposa de Manoah, ¿qué le dijo? Que tienen que ser ellos el ejemplo a seguir. Ellos se tenían que abstener. No era para menos. El desafío de Shimshon, el desafío de Sansón, era único. Era único. Entonces, todo era reflejo de los padres. Entonces, por un lado, debía ser guía y ejemplo para su pueblo, y por otro lado, debía enfrentar a solas a los filisteos. Y eso solamente él lo tenía que hacer. ¿Podía llevar a cabo? ¿Cómo lo podía hacer? ¿Cómo podía ser si no iba a tener ejército? A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Cómo iba Shimshon a pelear con un ejército tan grande, tan sanguinario, tan potente, tan grande? ¿Cómo podía hacerlo? Fíjense qué increíble. La única manera que podía llevar a cabo esta orden era mezclándose con ellos. Hay un dicho que en español dice, si no puedes con el enemigo, únete a ellos. Pues era algo parecido. Shimshon se tenía que mezclar con ellos en sus vidas indecentes y deshonestas sin que ello le afectara a Shimshon. Entonces tenía que estar lo suficientemente fuerte para no mezclarse con ellos, para que eso no lo afectara a él y que le resbalara y no lo afectara en lo mínimo, ni en su nivel espiritual, ni en su nivel físico. Esto solo habría de darse como si él mantenía una vida totalmente de abstemia. Era abstemio en todo, privándose de muchas cosas. Y todo eso era el nazir, el nazareno. Entonces, fíjense, Rav Shimshon Schwab, un rabino, que en paz descanse, explica que Manoah pidió la segunda aparición, ¿por qué? Para saber cómo podía educar a este niño, para que él cumpla con estas leyes, porque era muy difícil. Y entonces, él mismo, por lo mismo, a él tenía que aplicarse. Entonces, si tú haces una cosa, estoy fumando y le digo a mi hijo, no fumes, pero yo estoy fumando. No es un ejemplo. Entonces, Manoah mismo tenía que asumir todos esos preceptos para ser el ejemplo, para que de esa manera vuelva también un ejemplo apropiado a su hijo. Entonces, vamos a ver, algunos meses más tarde, ¿qué pasó? Nace Shimshon y fue bendecido por Akadosh Baruj Hu. Hashem lo bendijo. A primera vista, era algo impresionante, porque ese niño no nació normal. Ese niño no era normal. Nosotros podemos creer, como la imagen nos dice en las películas, que Shimshon era un poderoso
grandotote, precioso, guapísimo, como lo pintan en las películas, ¿verdad? Pero no, Shimshon era rango. ¿Qué es rango? De los dos pies, era cojo de los dos pies. Nació chueco con sus pies defectuosos. Es todo lo contrario a lo que nosotros conocemos de la historia de Shimshon, ¿verdad? De Sansón. Él nació con los dos pies, no uno, los dos pies mal. Difícilmente es la apariencia de un héroe, ¿verdad? Entonces, el versículo nos habla de su fortaleza especial, que se debía al espíritu divino de Akadosh Baruj Hu que lo acompañaba, Hashem lo acompañaba. Es increíble. ¿Qué dice? Esa fuerza no lo acompañaba todo el día, ni las 24 horas del día. ¿Cómo está escrito? Lo acompañaba lefa'amó. ¿Qué significa lefa'amó? Viene de la palabra de pa'am, de repente, de vez en vez. Pa'am a veces, en ciertas oportunidades o en ciertas ocasiones, cuando Hashem lo disponía, entonces esa fuerza lo acompañaba. Entonces esto se asemeja a las campanitas de la prenda del Kohen Gadol, que entraba a hacer servicio divino y sonaban cuando el Kohen se moría. Cuando el Kohen no estaba puro, las campanitas sonaban y entonces tenían que jalarlo para sacarlo de adentro, para, si las campanitas se mantenían con vida, quería decir que el Kohen Gadol vivía. Y aquí era así. En ese momento que él necesitaba las fuerzas, Akadosh Baruj Hu le mandaba esa fuerza y aparecía. Entonces, es impresionante. La presencia divina acompañaba a Shimshon. Su fuerza era de origen del cielo. No se debía ni a su musculatura, ni a su cabello largo, ni a sus ojos bonitos, ni a las pesas que hacía diariamente. No, era un niño que tenía sus pies lastimados, que había nacido con defecto, que no tenía esa fortaleza y no podíamos creer que tenía realmente esos poderes. Sin embargo, no nos quedemos en el aspecto corporal que tenía tan disminuido, porque era un aspecto corporal disminuido. El nombre de Shimshon, vamos a ver, el nombre de Shimshon se identifica también con el propio nombre de Hashem. Pues así como Hashem protege al mundo, Shimshon también defendió al pueblo de Israel. Y fueron 5 rasgos que tenía extrahumanos. O sea, muchos rasgos en algunas personas son normales, los rasgos, pero hay personas que tienen rasgos sobrehumanos, cosas especiales. Uno de ellos, ¿quién fue? El hijo de Naftalí, el que corría como loco, era como un rayo, ¡fum! Llegaba y ahí estaba el otro lado. Hay varios casos así en la historia de la Torá que nosotros vemos que hay casos sobrenaturales. Y aquí él tenía un caso sobrenatural, que era su fortaleza, ¿ok? Y ahora vamos a recordar lo que mencionamos anteriormente. ¿De dónde era Shimshon? Shimshon era de la tribu de Dan. Entonces, vamos a ver que en la época los hebreos estaban a nivel espiritual inferior, otra vez bajaron. En la época de la jueza Débora, que lo mencionamos, que fue muchos años anteriores a Shimshon, y todo, al igual que el resto de las tribus que habían en su momento, escuchaban las palabras de los profetas y vemos cómo la palabra de la profecía de Jacob, no estamos hablando de un profeta de ahorita, de la época de Shimshon o de unos años antes, sino muchísimos años atrás, Jacob, el patriarca Jacob, antes de fallecer, cuando les dije que
le dio la bendición a sus hijos, ahí él ya sabía. Él le da la bendición a Dan. ¿Qué le dice? Dan había recibido su bendición y le dice que en el futuro, Jacob sabía que de Dan iba a ser una serpiente que muerde el talón del caballo en el camino. O sea, así fue la bendición. Serpiente que muerde el talón del caballo en el camino, haciendo caer al jinete que lo monta. Y surgió diciendo, tu salvación invocó a Hashem. ¿Qué significa esto? Qué interesante, ¿verdad? Esto estamos hablando de Jacob. Jacob, él presagió la vida de Shimshón. Él sabía que Shimshón iba a nacer con todos los atributos especiales que mencionamos. Creyó que sería el anhelo, el anhelado Mashiach, que iba el Redentor de Israel. Cuando lo vio en su visión profética caer en manos de los adversarios, rezó por él, porque lo vio cómo cayó en las manos de los filisteos. Shimshón fue hasta la tierra de los filisteos. Y vean lo que pasó acá. Shimshón crece, él se abstiene de todo lo que se tiene que abstener. Realmente Shimshón era un justo, era bueno, era noble, era justo, se comportaba como debe de ser. Entonces él se acerca a la tierra de los filisteos y ahí ve a una filistea y entonces comienza él en su mente la salvación de Dios, del pueblo de Israel, la salvación que Hashem lo manda para salvar al pueblo de Israel. Y a sus padres, pues no le gustó esto. Le dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te piensas casar con una filistea? Sin embargo, ella se convirtió al judaísmo. Entonces, nos dice el Rambam, dice que sus padres le formularon la pregunta que un padre normal hace a un hijo judío que se va con alguien que no es del pueblo. ¿Acaso no existen niñas bonitas judías para que te busques una justamente filistea? ¿Tenías que ir a buscar una allá? Pero Shimshón estaba pensando en que él iba a ser el futuro salvador del pueblo de Israel, entonces, pues, ¿de qué manera se va a involucrar? Involucrándose con los filisteos, pues casándose con una de ellas, ¿verdad? Los papás no supieron que esto venía del cielo. Los papás no sabían que era un plan que Hashem tenía, pero Shimshón tenía ese desafío. Por un lado, debía auxiliar a su pueblo y por otro lado, su pueblo no contaba con mérito suficiente para ser salvado. Porque siempre pecábamos y siempre pecábamos. Entonces, siendo esta situación, Shimshón debía de encubrir sus peleas con los filisteos detrás de una cortina de humo o de una falacia o de de cuentos chinos para hacer parecer como si se tratara de sus problemas de venganzas personales, lo cual no era extraño entre los filisteos, porque siempre entre ellos se la pasaban matándose, y uno mataba a uno y la venganza del otro, y uno venía y hacer problemas, y se la pasaban entre ellos así. Entonces, Shimshón aparentaba una historia china, y ocultaba todas sus venganzas como si fueran venganzas personales. Entonces, era realmente una pelea que él estaba viviendo contra los filisteos, pero detrás de una cortina, detrás de un show personal que él estaba armando, ¿ok? Entonces, vamos a decir que el pensamiento verdadero de Shimshón era realmente eso. Entonces, ¿qué le respondió Shimshón a sus papás cuando le dijeron, no pudiste haber encontrado otra niña más bonita dentro del pueblo de Israel? ¿Qué dijo él? Esta niña es adecuada a mis ojos.
escuchen esto. ¿Qué pasó en el futuro con ellos? En el futuro le sacaron los ojos a Shimshon por haber dicho esto, de que esta niña es adecuada para mis ojos. No era el pensamiento verdadero de Shimshon, pero por haberlo dicho, fue castigado con la pérdida de la vista. Tristemente. Shimshon había efectivamente purificado sus ojos de modo que no sería arrastrado por lo que sus ojos verían, porque se había tratado y había trabajado en ser en Nazir. Y exactamente, pero fíjense qué increíble. Por ese motivo, Dios aprobó que él decidiera qué estrategia tomar para incursionar en los filisteos. Él dijo, no importa. Akadosh Baruj Hu sabía que él era un justo, sí. Y dijo, no importa, aunque sea castigado en el futuro, que van a sacar los ojos, Shimshon sabe cómo está haciendo su plan. Y estoy de acuerdo. Y entonces lo dejó que llegara a sus planes. Entonces dijo, son estrategias que él quiere tomar, son estrategias que él quiere incursionar dentro de los filisteos. Está bien. Si eso implica tomar una mujer de ellas como esposa, está bien. Entonces, si las intenciones de Shimshon eran puros, este pequeño desliz de mencionar que él aprobaba y que era un rasgo de orgullo por la belleza o capacidad de la muchacha, que lo había tomado por eso, más allá que era una orden de Hashem, disminuyó el nivel puro de su moralidad. Entonces, a partir de esto, vamos a ver qué pasó en el futuro con los ojos de Shimshon. Entonces, durante los días siguientes a la boda, se presentó la primera oportunidad de altercado con los filisteos, y Shimshon ofreció a los filisteos una adivinanza en vez de estar peleando, y les dijo una apuesta acerca de algo que él había sucedido hace muchos años, mucho tiempo, estando solito y que nadie sabía, cosa que nadie podía descubrir. Entonces, con su ingenio, entonces, ¿qué pasó? En cambio, o sea, ellos tenían que adivinar algo, ¿no? Entonces era atravesar los viñedos, que las uvas, lo hicieron que él tenía que atravesar todos los campos de las uvas para exponerlo a todo esto. Pero vamos a ver qué está pasando. Ellos no sabían que el Nazir tenía que cumplir algunas cosas, pero no sabían que era su secreto, ¿ok? Entonces, él empieza, dice que en camino a la Filistea, él, evitando atravesar todos los campos de viñedos que él no podía atravesar, que le estaban prohibidas, entonces había luchado con un león que lo atacó. Y ahí, donde él había quedado, el esqueleto del león, luego se había formado un panal de abejas que el mismo Shimshon, Sansón, tomó de ahí miel y comió de esa miel que había crecido en la osamenta del león ahí muerto. Entonces, del que él que dijo, del que de prenda surgió comida y del valiente brotó dulce. Esa era la adivinanza. Les dijo, el pago por perder la apuesta eran 30 cortinas y 30 trajes. Cuando estos lograron la información mediante amenazas de su flamante esposa, Shimshon efectivamente pagó la apuesta que le costó la vida de 30 filisteos. Entonces, eso fue. O sea, él fue y en vez de quitar la ropa a los filisteos, los mató y les quitó la ropa y trajo la ropa o sea, perdió. Pero eso era increíble. O sea, él lo hizo con ese afán de matar a los filisteos también. Y entonces la gente pensó que lo iban a matar a él, ¿no? Los filisteos fue como una trampa, traer los trajes de los filisteos, las chamarras de los filisteos, las cosas, las capas de los filisteos, y mató a los filisteos y trajo su ropa. Esto
fue algo increíble, o sea, entonces Shimshon dijo, con la mandíbula de un burro mató a la gente, con la mandíbula del burro ha matado a 1000 hombres. Entonces, cuando terminó de hablar, tiró la mandíbula y de ahí, en ese lugar, se llama Ramat Lehi. ¿Qué es Lehi? Lehi es mandíbula en hebreo. Y hasta la fecha se llama ese lugar Ramat Lehi. Tenía muchísima sed, llamó a Hashem y de ahí mismo salió también como un pozo y Hashem le concedió la victoria por medio de la mandíbula. Y dice Shimshon, ¿ahora qué? ¿Voy a morir de sed? Y en ese momento se brotó agua y se recuperó con las fuerzas y se levantó. Y de ese lugar también se llama Encore de Lehi. Es como manantial o algo así de la mandíbula. Lehi es mandíbula. Entonces pasaron los años, pasó un año y Shimshon se encontró con la noticia que su esposa había sido entregada a otro hombre y la mataron. Imagínense, se quedó sin esposa. Entonces el plan de Shimshon pues, se acabó. Ahora está en medio de los filisteos, pero ya no tiene una esposa. Entonces la mataron. Y entonces nuevamente tomó venganza personal y aprovechó la venganza personal con los filisteos por la traición que le hicieron. Y entonces quemó los campos de los filisteos, encendió 300 colas de zorros, imagínense, que ató así en pares, les prendió la cola para que encendieran todos los campos. Y en su carrera por eso ganaron y se hizo un descomunal incendio en todos lados ahí, impresionante. Pero vamos a ver, ¿por qué precisamente zorros? ¿Por qué? El Talmud nos pregunta, ¿qué tiene que ver los zorros? Porque pobrecitos zorros, ¿verdad? Les prendió la cola para que corrieran como locos con el fuego en la cola. ¿Por qué? ¿Por qué los zorros? El Talmud nos dice, el zorro retrocede hacia atrás cuando huye, tal como los filisteos que revocaron ellos revocaron el pacto de no agresión y engañaron y traicionaron a Shimshon. O sea, ¿qué hicieron? Lo traicionaron y huyeron para atrás, revocaron la promesa que le hicieron de que era un pacto, de que no iba a haber agresión. Y había cerrado con ellos. Y esto también vemos que lo mismo pasó con Abraham y Abimelech. Lo vemos en Bereshit, que también hubo una traición ahí. Más tarde, los filisteos exigieron a la tribu de Yehuda, que era la más cercana a ese país de los filisteos, la entrega de Shimshon. ¿Para qué? Para retribuirle por los daños que le habían ocasionado. O sea, Shimshon se vengó, incendió todo esto y Shimshon, ¿qué hizo? Se fue de ahí. Y entonces dijeron que tenían que entregar a Shimshon para que pagara todos los daños que habían hecho. La respuesta de Shimshon a la gente que fue, entendiendo que estaba poniendo en peligro a todos por su conducta, lo que había hecho, fue que accedía a ser entregado. Entonces vinieron, lo amarraron, lo ataron y dijo, está bien, que me entreguen. Cuando se fueron, ¿qué pasó? Ellos mismos le pusieron todo, lo entregaron y cuando llegaron, ¿qué pasó? Los hierros y todos los atados que le hicieron, se abrió totalmente la libertad y rompió todo con su fuerza. Ahora, ¿qué pasó acá? Viene un periodo nuevo con una esposa nueva, la famosa Dalila. Esta esposa que mencioné ahorita no era Dalila, era otra, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué pasa acá. Aquí entra un periodo nuevo. Es el último episodio de Shimshon. El último episodio de Shimshon es con una mujer que a él le atrajo.
La otra mujer no era una mujer que le atrajo, era una mujer que él escogió para ser su esposa, para involucrarse y cumplir lo que Hashem quería, ¿ok? Y aquí estamos viendo que él se enamora de Dalila. Y aquí es lo malo que sucede, porque aquí Dalila traiciona a Shimshon. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué interesante, todo lo que se desencadena acá, ¿ok? Es un episodio de Shimshon con la mujer esta, la filistea. Él se enamora de ella. Ella era una mujer en Wadi de Sorek, llamaba Dalila. El nombre de ella coincide con su actitud. ¿Qué significa Dalila? Dildela. La raíz etimológica de Dildela, que significa sustrajo su fuerza, lo engañó. Fíjense, lo despojó del espíritu divino de Hashem, que acompañaba a Shimshon. Entonces, vamos a ver, ya desde el nombre, ahí él no le prendió el cerebro, no se le prendió la cabeza de pensar de que su nombre venía de enredarse y engañarlo. No lo pensó, se dejó guiar por el corazón. Y como dice el Shema Israel, que dice, Velota turu ajarei levevchem beajarei nechem. No se dejen guiar por sus ojos y su corazón. Y aquí, ¿qué pasó con Shimshon? Se dejó ir por los ojos. Pero él dijo, de todas maneras, estoy involucrado con los filisteos, pues voy a luchar desde ahí. Entonces, fíjense qué increíble lo que pasa acá. Los filisteos le insisten a ella con promesas de premios que logre sacarle y averiguar el secreto de la fuerza de Shimshon. Los principales príncipes de los filisteos se acercan a ella y le dicen, le empiezan a enjugar su cerebro y que trate de averiguar todo, que lo saque, a ver cómo le hace, que le iban a dar millones de millones, quién sabe qué tanto le prometieron, 100,000 ciclos de plata, más otras cosas que le prometieron para estafar o engañar a Shimshon, para averiguar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenía que sacar el secreto y dejarlo indefenso, ¿ok? Así era el plan. Entonces Dalila lo intentó muchas veces, pero Shimshon no caía. Shimshon no le revelaba nada. Cada vez que Dalila transmitía la información que ella trataba de sacar, siempre era equivocada. Entonces los filisteos intentaban otra vez por otras maneras y Dalila presionó tanto, hizo sufrir a Shimshon en la cama. O sea, ¿de qué manera lo iba a manejar? Lo voy a manipular de la manera que un hombre necesita, pues por medio de la cama. Entonces empezó a atormentarlo espiritualmente en momentos de la intimidad. En momentos más íntimos, ahí empezó a sacarle el secreto. Y Shimshon finalmente cayó. Shimshon finalmente reveló el origen divino de su fuerza y le dijo, yo soy Nazir. Yo soy Nazir desde niño y la fuerza está en mi cabello. Entonces ella reconoció que esta vez sí le confió la pura verdad. Y entonces Dalila le dijo a Shimshon, bueno, ok, está bien, pero dime, ¿y cómo podrías estar indefenso? ¿De qué manera ok, ¿qué te hace tan fuerte? Ya me dijiste, el pelo y eres nazareno y todo esto. Pero ¿cómo podrías estar atado y desamparado? ¿De qué manera? Y entonces Shimshon le dijo, si me ataran
con 7 tendones nuevos, con unas cosas nuevas, o ligamentos, o cosas así, casi rompibles, que se hayan secado, y sobre todo tendones de los animales, que son ligamentos y tendones bien fuertes, con ellos, 7 juntos atados, que estén ya bien secos, entonces me debilitaría como un hombre común. Y entonces ahí dice, sabía que este tzadí, que este hombre santo, no mencionaría el nombre de Hashem en vano. Y él está jurando. Aún así, Dalila, ¿qué hizo? Lo traicionó. Aunque sabía que era un hombre sano, un hombre santo, un hombre que la amaba, un hombre que daba toda su vida por ella y la protegía, lo engañó. Entonces, una vez preso, lo primero que hicieron fue quitarle los ojos. Y aquí vemos la respuesta anterior a lo antes de qué pasó cuando él dijo mis ojos. Aquí le sacaron, lo primerito que hicieron fue sacarle los ojos. Los filisteos organizaron una gran fiesta en honor a sus ídolos y a esto le atribuyeron el triunfo para poder apresar al archienemigo, al héroe fuerte que era insuperable, y no se sabe cuánto tiempo estuvo preso Shimshon. Pero durante los próximos 20 años, su persona había dado miedo al mundo entero. Y ahorita estaba Shimshon atado, sin ojos, preso. ¿Pero qué? Los filisteos se les olvidó algo. Que el cabello crece. El cabello vuelve a crecer. Entonces, cuando volvió a tener cabello largo, su fuerza sobrenatural regresó. Los filisteos decidieron ejecutar a Shimshon en una exhibición pública en el teatro de Dagán. Era uno de sus dioses, era como un anfiteatro gigante. Entonces, cuando las masas se unieron para ver la ejecución del ciego Shimshon, del fortachón le pidió a un niño esclavo que lo ponga al lado de unas columnas. Le dijo, por favor, en el momento que me saquen, ponme al lado de 2 columnas y átame en las 2 columnas. Entonces, en el clímax, Shimshon retó a todo mundo y ahí empezó a clamarle a Hashem. Hashem, Dios mío, recuérdame en este momento, dame fuerzas. Y fíjense qué increíble. Podía haber recibido nada porque Shimshon pecó. Shimshon se fue con su corazón y con sus ojos, y se fue con todo, con Dalila. Entonces, Hashem podía no haber recordado, pero sin embargo se acordó a Kadosh Baruj Hu que él sí fue un hombre justo, sí fue un hombre bueno, sí cumplió realmente, entonces tuvo el mérito. Entonces, en ese momento, él grita, Hashem, recuérdame, Dios mío, recuérdame y dame fuerzas por una sola vez. Oh Hashem, yo me vengaré de los filisteos por uno de mis ojos. Y entonces Shimshon tomó a los 2 pilares centrales del lugar que sostenía todo el edificio, se apoyó en ellos y con las 2 manos, y dijo, deja que mi alma muera con los filisteos. Y en ese momento, ¡tras!, tiró todo el edificio y con sus fuerzas sobrenaturales derribó todas las columnas, toda la construcción colapsó, matando a todos los filisteos que estaban dentro. Él murió dando su vida por el pueblo de Israel. La Torá dice que mató a más enemigos filisteos en ese momento que en todo el resto de la vida. Imagínense, en medio de todo el jolgorio que había ahí, decidieron que sería, en el momento que él estaba ahí con los ojos, sin ojos y atado en las columnas,
¿Qué habían dicho ellos? Vamos a poner música aquí con toda la fiesta. Pusieron su música y todos murieron con su música. Todos murieron con la música y todos murieron, ahí quedaron. Es increíble. Shimshon pidió que lo acercaran a las columnas porque él sabía que Hashem lo iba a escuchar. Y es increíble. Cuando él pide, recuérdame y bríndame fuerzas. Recuerda que juzgué a Israel durante 20 años. En ni un momento hice abuso de mi posición. En ni un momento utilicé mi fuerza para hacer mal. En ni un momento hice nada. O sea, nunca hice algo en contra de tuya. Entonces, es cuando él pide esto, que le dé fuerzas. En otras palabras, jamás aceptó el soborno. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué cosas es aquí? Es increíble. Ni siquiera un pequeño favor de soborno aceptó él. Porque ¿qué dice acá? Que las personas, está escrito en Devarim 16-19, siendo que Shimshon había obrado con honestidad toda su vida, ¿sí? Entendía que no merecía la ceguera, pero sin embargo le sacaron los ojos, ¿verdad? Y por lo tanto pidió a Hashem que le permita vengarse de lo que le habían hecho con sus ojos. Entonces ahí se dio cuenta que sí, Hashem lo escuchó también. Entonces, si alguno no presta atención a las palabras que pronuncia en nombre, o sea, dice Hashem, si las personas que de verdad se comportó bien, yo lo voy a juzgar, le voy a rendir cuentas a las personas que ataquen a la persona que juzgó, o sea, que si yo lo juzgué mal o por algo pasó, pero él tenía razón, que rindan cuentas todos los demás. Entonces, las palabras proféticas de Jacob, de nuestro patriarca Jacob, vemos que se cumplieron. Tal y como lo había dicho, que una serpiente mordió los talones de los filisteos para impedir que siguieran subyugando a Israel. Pero al margen de esto, ¿qué pasó? Shimshon fue un verdadero ejemplo de santidad. Un líder del pueblo de Israel que arriesgó totalmente ofreciendo su vida para favorecer a los nuestros. Los filisteos acosaron a los israelitas siempre, muchos años más, durante todo el mandato de Eli a Cohen. Y después llegó, después de aquí sigue, viene el profeta Shmuel y el rey Shaul. Bueno, hasta acá terminamos realmente, finalmente terminamos aquí con o sea, Shimshon acabó con el enemigo, que eran los Plishtim, los filisteos, y vemos realmente que tenemos que tener cuidado. O sea, nosotros creemos a veces que nos estamos portando muy bien, él se portó muy bien toda la vida, ¿verdad? Sin embargo, un desliz pequeñito puede ser fatal. Pero a fin de cuentas se cumplió la profecía y a fin de cuentas todo lo que sucedió fue para bien, pero desgraciadamente se llevó su vida. Y bueno, son las 7 ya, nos pasamos de nuestro tiempo normalmente, pero vamos a abrir micrófono si quiere alguien preguntar algo. Bezrat Hashem, si tienen alguna pregunta, y si no, Bezrat Hashem, ahorita son vacaciones, no sé si el próximo miércoles vamos a tener clase. Si va a haber clase, les aviso. Si no les aviso nada, quiere decir que ya estamos de vacaciones, ¿ok? Y nos vemos hasta nuevo aviso, Bezrat Hashem. Que estén muy bien. Buenas noches. ¿Alguien quiere abrir su micrófono y hacerme alguna pregunta o decirme algo? Aprovechemos antes de que cierre. Hola. Mora, ¿me escuchas? Mora Chirle. Sí, te escucho. Muy interesante
y también muy agradable poderte saludar y que estás muy bien, Gracias, ¿cierto? gracias, sí. Sí. Siempre es ¿Qué el mismo pensamos? enlace, señor Hilda. Es el mismo enlace y el código de Torah en mayúsculas es el mismo enlace siempre, ¿ok? Para que no tengamos problemas. Casi no logro, mejor dicho, me costó un trabajo hasta que vino el nieto, porque Cura en ese momento no estaba, pero lo logré. Es el mismo enlace siempre, ¿ok? Sí, sí, Perdón que sí, no sí. contesté, pero estaba ya había comenzado. Me di cuenta ya. Bueno, ¿alguien quiere Un alguna saludo. pregunta o algo? ¿O cerramos ya esta?